Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Descabelladas. He vuelto, sí. Nadie me echó de menos, pero no importa. Yo misma me tiro flores. Por favor. Autobombo. Eso. ¿Te pareces a Trump? Contigo. Sí, me parezco a Trump. La mejor Por conductora las mechas. de la historia Claro. del programa. Claro. De la Hay historia un de la antes y televisión. un después. Claro. No, pero lo que Pero es sí verdad, esperamos... pero es verdad. Sí, pero es verdad que vuelvo, eso es un dato de la causa. Lo que sí tenemos que hacer, y que es muy importante, es celebrar y conmemorar el Día del Trabajo, que se celebra mañana. Así es. Digamos que en Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajo, aunque el evento por Ocurre el en cual Estados se conmemora ocurre en Claro. Estados Unidos. Así Mira, que y no se celebra. no se celebra, no. El Día del Trabajo es como el 1 de septiembre, Labor Day, pero es para comprar. Mira, shopping. no te Shopping puedo Day. creer. Sí, no, el 1 de mayo no se celebra. Feliz día. Se considera una festejo de la órbita socialista, comunista. Feliz día de los trabajadores, las trabajadoras y el boletariado. Y el boletariado, al cual pertenecemos. El boletariado, dignamente. está buena. Sí, el boletariado. También hay que decir que en este canal vamos a tener un especial del Día del Trabajo mañana, Ah, buena. desde las 7 a las 10 y de 12 a 14. Así que si están ahí de guatita en la camita, sí, qué rico, día libre, sintonicen UChile TV y vean ese especial. También aprovechen de pasar por redes sociales porque hay algo que estábamos comentando aquí que no va a aparecer probablemente en los canales ni en los matinales, no le van a dar el espacio que merece. Los videos que desclasificó CIPER Chile sobre la conducta del carabinero Claudio Crespo, que son muy impactantes, tal vez pueden violentar a quien las ve, pero creo que es un insumo necesario para entender por qué y de qué magnitud fueron las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social y van a ser probablemente muy importantes para la causa de Gustavo Gatica, que está a punto de iniciar la parte de juicio oral. Sí, muy importante lo que tú estás diciendo y destacar el trabajo de CIPER Chile que ha sido extraordinario en este y otro sentido. Sí. ¿Qué Vamos. más, querida? Hoy día tenemos... ¿Quién vamos a tener hoy día? Hoy día no, hoy día tenemos una agenda atómica y una invitada especialísima y muy contingente. Como saben, ya lo anunciamos en redes sociales. Yo quise mantener el misterio, pero no se puede. Viene Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista y ahora candidata a las primarias. Pero de eso vamos a hablar en el tercer bloque. En los bloques que vienen vamos a hablar del impacto político que tiene esto, qué pasa con todas las primarias y, bueno, hay una sola. ¿Qué pasa con la primaria y todos los candidatos? En la polémica por la petición del fiscal Cooper para pinchar el teléfono del presidente y las filtraciones sobre las grabaciones autorizadas judicialmente, pero las grabaciones de la conversación entre su ex asesor Miguel Crispi y su mamá. Los 100 días de Trump, miedo, caos, incertidumbre, pero él parece querer un tercer periodo. ¿Y qué va a pasar? Estamos a la espera, justo en este minuto, de la grabación, estamos a la espera de lo que ocurrirá con la Comisión por la Paz, donde podría haber también una interesante noticia política. Dicho esto, vamos directo a nuestros temas. Hoy, miércoles 30 de abril, llegaron 4 candidatos de la alianza oficialista a inscribirse, contentos de la mano, bueno, probablemente
por debajo algunos codacitos, pero dando una señal de unidad, de querer tener una primaria amistosa para resolver quién será el candidato o la candidata del oficialismo. Se inscribieron finalmente Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. Quedó a última hora fuera por decisión personal y de su colectividad Paulina Bodanovich. En la derecha hasta ahora, capaz que llegue una sorpresa a las 12 de la noche, no hay ninguna señal de que ocurra. Lo que podría ocurrir sería una inscripción de una primaria de la ultraderecha, pero parece que no va a ocurrir tampoco. Así que la única primaria que va a desarrollarse es esta. ¿Qué opinas, Yasnali? A ver, partamos por el Partido Socialista, que tuvo 2 semanas de candidatura presidencial. Con mucho entusiasmo, Paulina Bodanovich dio un golpe a la cátedra con la unanimidad del Comité Central de su partido, después de una elección de directiva nacional que constituye una participación muy importante en el PS, 16.000 militantes que concurren presencialmente a votar. Eleva el ánimo y la moral militante de cualquier partido, me parece a mí, pero a veces se encapsula. Como que el clima interno, el Partido Socialista tiene una vida interna muy intensa. Bueno, un partido de tradición, de mucho compromiso, tiene una larga historia, tiene mucho orgullo, mucho simbolismo. Entonces, es eso el partido sumado, de izquierda que tenía más presidentes. más presidentes de Chile. Y todo eso, claro, insufla un ambiente que a veces como que sube humos que no debieran subir. Y tengo la impresión yo que eso es lo que ocurrió con la candidatura de Paulina Bodanovich, porque claramente fue a última hora, desestabilizó el precario orden que se había con cierto consenso establecido en la alianza oficialista, y finalmente solo pagó costos ella misma y su partido al mostrar debilidad, al mostrar improvisación, y terminó apoyando a quien no querían apoyar, que es a Carolina Toá, jugando un papel en las encuestas que, bueno, no debieran ser parámetros, pero como es lo único que tenemos a mano para ver el rendimiento de las candidaturas, es lo que podemos usar, un rendimiento muy deslucido. Entonces queda debilitada la figura del Partido Socialista y la figura de su presidenta. Yo creo en ese sentido que fue un gran error, y que además abre, porque incluso recordemos que en el intertanto en que se bajó, hubo diputados que dijeron a lo mejor llamamos a votar por Janet Jara. Entonces hay un sentimiento basista muy anti-establishment, ocupando la expresión de Milei, anticasta, que es lo que para ellos representa Carolina Toá. Y eso es lo que determina esta distancia, esta renuencia a apoyarla. Porque a estas alturas yo creo que pedir cupos o pensar en que esa fue la lógica no me cuadra, porque los tiempos no cuadran y porque solo porque hubiera, desde su punto de vista, hubiera sido más conveniente llegar a un acuerdo rápido y previo, claro. No, yo creo que lo que pasó fue lo que tenía que ocurrir. Me parece que insistir en una candidatura como la de Paulina Bodanovich, con todo lo que ella representa, ya una figura que ha logrado empoderar una impronta en el Partido Socialista, y me parece interesante defender su tradición, defender sus principios. Tal vez de repente se le pasa un poquito la mano en cuanto al tono, cuando, por ejemplo, no sé si fue Paulina Bodanovich la que dijo esto de que los partidos hermanos, porque son partidos hermanos con el Partido por la Democracia. Creo que hay una serie de tensiones, para mí, desde mi punto de vista, totalmente innecesarias. Y creo que en ese sentido Carolina Toá supo manejar con sentido, fíjate lo que voy a decir, de estadista, una situación que yo creo que podría haber terminado en efectivamente una candidatura que no tenía ningún destino y que lo único que iba a hacer era dividir fuerzas al interior de una primaria donde tanto Janet Jara como Vinter tienen posibilidades de tener un buen desempeño. Ustedes saben que esto de las encuestas es todo relativo, pero se calcula que podrían votar 1 millón de personas. 1 millón es una cantidad muy importante, no es una cantidad menor.
Yo creo que mucho Pero más, porque la solo en la última, primaria de claro. Boric con Jadwe, Sí, pero o es sea, sin el socialismo democrático, Totalmente, pero es que votó, Jadwe- votó 1.700.000. 700, pero es que Jadwe y Boric, yo diría que estoy de acuerdo contigo, pero no veo esa misma tensión acá. No sabemos, vamos a ver qué pasa en la pero campaña. 1.000.000 plus. Pero ya, pero para Digamos. saber, es 1.000.000 exacto. Pero y ahí entonces viene toda la discusión, porque evidentemente que es difícil imaginar que va a haber un nuevo gobierno de izquierda. Yo sé que todo puede ocurrir en política, pero convengamos que está difícil. Sin embargo, no es necesariamente tan difícil, más allá de lo que digan las encuestas hoy día, que un gobierno de centro-izquierda pueda llegar a gobernar. Y en ese aspecto, claramente, Carolina Toá tiene más probabilidades que una candidata de la izquierda. Yo creo candidato. que igual en este periodo, tal como tú dices, el escenario está dibujado para la derecha, los partidos de izquierda tienen una tensión legítima por dibujar cuáles, no solamente están tensionados por ganar una elección, digamos, cuál es la candidata más conveniente para ganar una elección, sino que también para dejar sentado cuáles son sus principios, para dónde va, en este caso, el Partido Socialista, y para dónde va es una cosa que no tiene acuerdo en el Partido Socialista. Hay personas del PS que desde un comienzo ya estaban trabajando en la campaña de Carolina Toá, que digamos antes de los acuerdos siquiera de llevar candidato propio, y otro grupo que entre los cuales puede haber gente resentida por algunas razones, digamos, no muy de mucha altura, pero también hay un sentimiento de un partido que se siente golpeado por el caso de Isabel Allende, que siente que sus aliados no le han sido leales, como el Frente Amplio, en ese caso en particular, y por lo tanto no es fácil para el Partido Socialista salir apoyando a Carolina Toá, que el partido... Ahora, curiosamente, Isabel Allende llamó a apoyar a Carolina Toá. Claro, y eso es lo que le vamos a preguntar a Paulina, porque te encargo el presente griego, pero... sí, o sea, hello. Pero... desde la como dignidad de la militancia y desde el punto de vista de la presidenta, me parece que no era una decisión fácil simplemente decir, no, el día 1 apoyamos a Carolina Toá. No por Carolina Toá, sino que porque el Partido por la Democracia, y aquí la historia pesa mucho, el Partido por la Democracia siempre le compitió militantes al Partido Socialista. Y el Partido Socialista en un momento fue el partido grande, y el PPD era el partido chico. Entonces... ahora, después de haber tenido, volvemos a decir, 2 presidentes, tener que de una pasarle todo el beneplácito al PPD, que no ha sido muy cariñoso con el PS en este tiempo, no era una decisión fácil. Yo entiendo por qué, o sea, puede haber sido un error político en las miras de si vamos a querer ganar la presidencia, pero no fue un error político para mantener a la base unida. Y yo creo que, como tú dices, que por mucho que ahora la dirigencia del PS llame a votar por Carolina Toá, por abajo se le va a desfondar. O sea, va a haber mucha militancia que va a ir a votar por... Tú dices, Pero por mira, Janet Jara. hay un Sí. factor que no hemos mencionado y que quedó fuera, y es la democracia cristiana. A Alberto Undurraga le dieron un ultimátum en el Tribunal Supremo para inscribirse en esta primaria, porque hay 5 diputados y 3 senadores demócratas cristianos que quieren preservar sus escaños, y no lo van a lograr si no tienen un acuerdo, o sea, por el camino propio no lo van a lograr. Sacaron poquito más de 4% en la elección de concejales. Entonces, un partido que está muy mermado. Y que, por supuesto, va a ir a votar a la primaria, más allá de que no haya levantado candidato. Y va a ir a votar por Carolina Toá a esa primaria. Ahora, no son muchos. No es mucha la capacidad de movilización tampoco. No, es cierto, pero pero va los sumando. partidos, yo creo que los partidos tú no los puedes medir por el número de votantes en la primaria. Los tienes que medir por el número de cuadros que va a poner en el gobierno, en la Seremi, en las candidaturas. Porque, pero yo digo por lo que Claro. van a movilizar en la primaria para votar a favor Sí. a eso me refiero. Sí. No, pero digamos, tomando también tu punto, es cierto que los partidos tienen pocos militantes, pero cuando se sientan a negociar, se negocia en nombre de esos militantes. No se negocia en nombre de los 500.000 que fueron... Se negocia en nombre de los votos, y aquí los votos a concejales son el instrumento de negociación. Pero ¿cómo sabes en la primaria qué militante votó por quién? bueno, eso de todas maneras. Pero mira, una primaria que se prevé muy masiva
alrededor de 2 millones por lo menos, creo yo. Tú dices. Es que no hay otra primaria. Sí, Belén. sí. Es la única primaria que va a haber. Y mucha gente vota porque O le sea, y gusta en a la esta última fue altura. 1.700.000, pues, de más. Claro, o de sea, más, es a lo- llegan a un 2.000. piso de 1.700.000 y de ahí para arriba con un votante obligado que ya como que se acostumbró, gente que va a ir a vitrinear, porque 1.700.000 tuvo esta primaria, habiendo otra primaria de la derecha simultáneamente. Además. Entonces, por eso yo pienso que, y cuando ya hay grandes números, por ley de los grandes Claro. números, la incidencia de la militancia, que, ojo, está en este aspecto juega a favor del Frente Amplio y del PC. Tienen más militantes que, Sí. yo diría, sumados los otros. Pero la participan menos en las incidencia- elecciones internas que las del PS. la incidencia del número militante es mucho más baja, Obvio. en grandes números. Pero cuando el Partido Socialista llamó a sus militantes a votar por Boric, la misma discusión. ¿Cuánto incidió en realidad? La gente fue a votar por Boric porque no quería votar por Kast, no porque llamó al Bueno, ya, pero ese claro. llamado significó ministro del Interior, ministro de esto, ministro de lo otro, ¿sí o no? O sea, dirigentes, Sí. referentes. Sí, pues. O sea, cuando se arma el gobierno, ya que llamaste a votar por mí, bueno, te incorporo. Sí. Bueno, Oye, pero- lo otro... ay, perdón. Sí, Sí. no, solamente decir que ahora se viene un momento bien interesante en cuanto a las diferenciaciones, ¿no? Porque, por supuesto que estos candidatos, más allá de lo que decía hoy día Carolina Toá, decía, esto no es para enfrentarnos entre nosotros, no, si van a tener que enfrentarse igual, porque esa es la gracia de una primaria, de lo cual pueden salir algunos dañados. Pero yo creo que aquí lo que va a empezar a ocurrir de todas maneras, lo veo venir. Me pasó hoy día con Jaime Mulet, que lo entrevisté en otro programa, sin moverme yo casi, él ya insinuó los 30 años, la concertación, todo lo que él resiente de esos 30 años, ¿no? Y que lo llevaron a dejar además la democracia cristiana. Le tiró algunos dardos a Andrés Velasco. Andrés Velasco, un hombre clave no sé si clave, pero importante, digamos, asesor de Carolina Toá. Lo culpó a él de que mientras era ministro de Hacienda no hizo nada por resolver el problema de los profesores, de la deuda histórica, mientras los profesores iban muriendo, que era un neoliberal, muy parecido a la derecha. Chuta, yo dije, partió la primaria, y ahí nos vemos O sea, todos abrazaditos. En ese sentido, uno puede mirar una primaria como un factor de revitalización de un conglomerado. Es el único que va a tener primaria. Hasta ahora, por lo menos, en una de esas en la noche llega republicano y Kaiser. Pero va a ser Ahora, lo único. si yo fuera consejera de los republicanos, le diría, hagan primaria, pero es que es la única manera que tienen de disputarle el Claro, espacio pero a en este Evelyn caso Matei. son los únicos. Pero uno no me puede- escuchen, no me hagan caso. No, por favor. No, y aparte que, perdona, yo creo Pero que... déjame terminar la idea. Sí. Son los únicos que van a tener primaria. Eso puede ser considerado como un factor de mucha vitalidad, mucha exposición pública, posicionamiento, etcétera. Pero también, ojo, existe el riesgo de que en la confrontación, en vez de relevarse la unidad, la gobernabilidad, Claro. lo que prime sea el debate, la pelea, la descalificación, mientras todas las otras coaliciones comen Calladito, cabrita. mirando cabrita. Te Comiendo cabrita. te invito a terminar el punto de la ADC porque tenemos que cambiar. No, ya lo terminé. ya lo terminaste, ya. Tenemos que cambiar de tema. Sí, va a estar sabrosa. Y ni siquiera mal, mencionamos a los que van a ir por fuera. Pomeo, Undurraga cruzando los dedos, levantando velitas para que gane Toaba y pueda sumarse. Y al Orrego. acuerdo. Orrego, ojo. Orrego, ¿qué tú crees ¿Qué? que va a ir por fuera? O sea, si gana Winter o Jara, si llegara a ganar esa primaria, se levanta. ¿tú crees que Orrego no se inscribe Sí, para la primera vuelta? Orrego está citado ahí. Bueno, Caso Undurraga, Procultura. pues. Sí, bueno. Vamos, ¿cuál es nuestro siguiente tema? Fiscalía. Fiscalía. Hablando de cómo incide lo judicial en lo político. Ustedes saben que hubo una filtración, una publicación en estos días respecto de la conversación privada que tuvo Miguel Crispi con su madre, Claudia Serrano, comentando el caso Allende y por qué se había actuado de esa manera. Y no sé si podemos decirla, también me parece ciútico decir. ¿Qué cosa? Me parece ciútico no decir las palabras que usó Crispi. Dígala nomás, pues. Que dijo que Isabel Allende había hueveado para que le Que hablaste comprara con la el casa. portero. Claro, que hablaste con el portero. Para que se vendiera la casa. Claro.
O sea, para que se hiciera el museo en realidad. Sí. O sea, Y esto tiene como el morbo, por supuesto, de enterarse de este hecho, pero ¿qué impacto tiene en lo judicial y cuánto de legítimo tienen estas pinchazos al teléfono del asesor, en ese momento principal, asesor del presidente, y sumemos a la petición que había hecho el mismo fiscal Cooper de intervenir el teléfono del presidente, que no se concretó según ex ante porque el juez lo rechazó? mira, el presidente Sebastián Piñera tuvo 3 investigaciones judiciales. Exalmar, que fue un acuerdo, un negocio personal particular durante la negociación internacional por el límite marítimo con Perú. Minera Dominga, que fue la venta de un patrimonio personal, un activo de esa minera, a un amigo con la condición de que la última cuota iba a estar sujeta a una política pública claro, de su gobierno. Y violación a los derechos humanos. Que yo sepa, no se intervino su teléfono, ni el de ninguno de sus Ni asesores, los WhatsApp. ni el de su ministro del Interior, ni se requisaron los WhatsApp, o sea, los celulares, ni los... Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que decir es que igualdad ante la ley y, por lo tanto, de capitán a paje, de presidente a ciudadano, todos debemos ser investigados si hay presunción de delito, incluido el presidente, pero todos, pues. Y todos los presidentes, no algunos nomás. Entonces, y cuando además eso se filtra, mira, en Estados Unidos existe una figura que exime, blinda a los presidentes de ese tipo de medidas intrusivas. ¿Para qué hablar de Trump, que está blindado de cualquier tipo de investigación judicial? Blindado de cometer crímenes. Y hay distintas regulaciones al respecto. En Chile no hay ninguna, por lo tanto, efectivamente el presidente puede ser objeto de cualquier medida intrusiva. El presidente y su staff. Si el problema con Crispi, bueno, primero hay que decir que trascendió que también se solicitó requisar el celular del presidente. Sí, pues. O sea, intervenirlo. Que el juez le Pero dio, sí no aceptó. que no se, Lo que se acabo de rechazó. decir. Claro. Lo acabo de decir. Sí. Es para enfatizar. Es que lo acabo de decir. Es para ya, no, enfatizarlo. pensé que no me había Es escuchado. para enfatizarlo. Me vale. Pero ya, no Ya. tienes para qué ponerme en evidencia. Sigamos, ya, no te interrumpo más. Continúa con Piola, ello. amiga, Piola. Además Ya. estás a mi lado solo. Sí. Entonces, ¿cuál es la prevención y por qué hay legislaciones donde esto se regula más y se protege más al presidente y a las altas autoridades? Por el teléfono del presidente de la República y, por supuesto, del jefe de asesores, circula información de inteligencia y seguridad nacional. Si la Policía de Investigaciones hace informe de eso, los transcribe, se los pasa a los fiscales y todos sabemos que va a ser filtrado, porque todo lo que tiene connotación pública es filtrado, uno piensa, ¿el fiscal no debiera tener un poquitito de criterio para decidir eso? Pero bueno, supongamos que no lo tiene y que cree que las presunciones, porque para intervenir en un teléfono, ojo, se requiere presunción de delito de crimen, con pena de crimen, no tráfico de influencia, no delitos menores con multa, no, un delito grave. Y como no tuvo el criterio, ya, está bien, no lo tuvo, resulta que la jueza le dijo que no, el juez del 7º Juzgado de Garantía le dijo no, porque él quería allanar la moneda. Quería requisar los celulares de... Estamos hablando de Cooper, ¿no? el Sí, fiscal El Cooper. famoso fiscal Cooper. El fiscal Cooper. Ujú. Y el juez le dijo que no, por lo tanto, podemos presumir que no estaban bien fundadas las medidas intrusivas, toda vez que a este mismo fiscal le dijeron que sí cuando se metió a la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados mientras estaba pariendo en el Hospital Clínico de la Católica. Entonces, primero, De la Chile. no hay igualdad porque por 3 investigaciones en la Fiscalía directamente al presidente, aquí no es una investigación del presidente, sino que de otro caso, no se intervino, me refiero a lo de Piñera. Segundo, está tan mal solicitada la intervención y tan mal fundada que el juez le dice que no. Por lo tanto, hay un problema con el fiscal Cooper, eso es lo que quiero decir. Un problema con el fiscal Cooper que tiene que resolver además la Corte Suprema, ¿o no? Sí. ¿Qué pasó? No, le estoy diciendo que quedan 2 Que minutos. te apures porque hay poco tiempo. Pero ¿para qué sigo hablando entonces? Si a mi amiga ya lo dijo todo. Ya, entonces yo me voy a tomar los 2 minutos para decir Gracias por lo que me tocó. que, claro, por un lado los fiscales tienen una caja de herramientas para actuar, por otro lado tiene que ver gravedad, magnitud de
de los delitos y también las eventuales consecuencias y daños que esas medidas pueden tomar. Es similar a lo que ocurre en el periodismo. Uno no pone una grabadora escondida si la persona te puede dar la entrevista en on, ¿cierto? No corresponde. Lo mismo los fiscales. Si va a investigar una multa de tránsito, no va a poner ni va a poner el micrófono, ni espías, ni nada. Son las medidas intrusivas, debieran ser excepcionalísimas y frente a casos, por ejemplo, lo vemos siempre en las películas, va el testigo que de ninguna otra manera va a hablar con el jefe de la mafia y de ninguna otra manera van a obtener la declaración del jefe de la mafia cuando llega el cargamento o a quién van a matar que metiéndole el micrófono. Pero salvo estas excepciones, que son, vuelvo a decir, excepciones, no debiera ser como, mira, parece que el presidente escuchó, allá, metámosle el micrófono. O sea, así se hace imposible no solamente gobernar, sino que la justicia pierde valor. Me parece que se chacrea y la sospecha de que se usan estas grabaciones más bien para tener efectos políticos que para tener efectos judiciales, porque además los juicios vemos que se alargan, no llegan nunca a ninguna parte, pero las filtraciones pasan todos los días. Ya. He dicho. Pausa. Vamos a pausa. ¿Qué más les puedo decir? Síganos en nuestras redes sociales, en X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. En Uchile TV nos encantan los cortos. Cortos divertidos, cortos tristes, cortos de acción, cortos raros, cortos cortos y cortos cortísimos. Por eso, cada semana te traemos Circuito Corto, los mejores cortos chilenos, presentados por sus propios creadores. Circuito Corto, una producción conjunta con la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Chile. Todos los martes, a las 22:30 horas, solo en Uchile TV. Me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Estamos de vuelta en Descabelladas. ¿Nos está viendo? ¿Ve una imagen? Está por Uchile TV, así que grábeselo. Si no nos ve en televisión abierta, nos puede buscar en YouTube, pero es gracias a Uchile TV. Es que me dicen que mire para allá, que mire para acá. ¿Para dónde tengo que mirar? Ya, listo, para allá. Uchile TV. Bueno, se cumplieron los 100 primeros días del gobierno de Trump y es una tradición estadounidense, también se ha repartido por el mundo, que los primeros 100 días se hace una evaluación. ¿Cómo va el gobierno? ¿Cómo va el gobierno de Trump? Para algunos es un gobierno de miedo, de terror, de posibilidad de que te quiten la visa, la beca, la posibilidad de expresarte. Para otros es un gobierno que representa los valores profundos de Estados Unidos, pero lo que sí es claro es que la economía se ha resentido bastante y que su forma de gobernar ha generado caos en el mundo. Mirna. Ya, pues mira, en solo 100 días Donald Trump indultó a los que asaltaron el Capitolio, una de las afrentas más grandes a la democracia de ese país. Propuso convertir Gaza en un resort. Instaló a un magnate como Elon Musk en su gabinete, que está lleno de conflictos de intereses, a tal punto que ahora tuvo que salirse porque estaba perdiendo su empresa de Tesla, ¿no? varias acciones. Pone a sus abogados a cargo del Departamento de Justicia. Inicia una guerra arancelaria como no se había visto nunca.
deporta migrantes sin debido proceso, anuncia que quiere anexarse Canadá, de paso Groenlandia, desafía a los jueces y el FBI no hace nada mejor que detener a una jueza que había impedido una deportación ilegal. Bueno, parte de lo que ha sido esta avalancha Trump, que yo creo que a estas alturas pocos, digamos, podrían afirmar que no se trata de un gobierno iliberal, como las democracias o los sistemas políticos iliberales, como lo que hoy día, por ejemplo, hay en Rusia, y un gobierno fundamentalmente autocrático basado en la percepción momentánea de un hombre que un día amanece con un estado de ánimo, que mañana amanece con otro estado de ánimo, y el mundo entonces está sometido a este vaivén que ha sido lo menos caótico y que ha estado además infundiendo miedo en su país. Es una cuestión que no se había visto, al menos, ¿no?, en muchos años, y yo creo que nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Ahora, que mi abuelita me dio me acordé de ella y me dio pena. Sí. Claro, 100 días lleva, pero lo tremendo es que quedan 1.361 por delante. Como mínimo, porque ya sacó una gorra a través de sus canales de merchandising oficiales que dice 2028. 2028. Exacto. Sí. Ahora, hoy día se conoció una contracción económica durante el primer trimestre de 0,3 puntos. Sorprendió a todos porque venía con un vuelito a favor. El trimestre anterior creo que había crecido 2,5 si no me falla la memoria, o sea, pero le echó la culpa a Biden. Su popularidad cayó a 41%, inédito en los primeros 3 meses de ningún mandatario en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que él lo está pasando peor que muchos de sus enemigos, que como lo ha hecho pasar a muchos de sus enemigos, porque claramente ha emprendido una purga en contra de todos quienes alguna vez actuaron políticamente en su contra, incluido el Partido Republicano. Pero además ha logrado que el mundo entero, más allá de que hay pausas sucesivas y reformulaciones del plan de la guerra arancelaria, ya estamos todos buscando alternativas de cadenas de suministro, alternativas de alianzas comerciales. O sea, empieza a reordenarse la máquina porque el nivel de incertidumbre y de descrédito de su gobierno hace imposible cualquier negociación, más allá de que momentáneamente se requieran salvar a los exportadores en todos los países del mundo y existan negociaciones como las él llamó tan groseramente de el beso a su trasero, que en el caso de China no se ha producido, ni siquiera lo han llamado China, por teléfono. yo creo que el gran ganador de este periodo ha sido Yo China. quiero leer la mejor declaración que he leído en distintos diarios, pues ya no me acuerdo cuál fue, pero es de Patrick Gaspard, un ex asesor de Obama, y que dice: Donald Trump ha tenido un éxito rotundo al demostrar que en 100 días se puede destruir una marca construida durante casi 250 años. Entonces, toda esta ola ultraderechista, nacional populista, que él contribuyó a alentar durante su primer gobierno, aunque viene de Víctor Orbán, un par de décadas antes, podría perfectamente verse más bien debilitada producto de los desaciertos y la crisis en la que está sometiendo su país. Porque hoy día la actitud de quienes abrazaban a Trump como un gran referente internacional, me refiero a las ultraderechas, incluida la nuestra, Kaiser, Kast, Milei al lado. Milei, han intentado desmarcarse de esa figura. O sea, ya no es alguien con mi amigo quien, Trump. Ya no es ya no estamos para ponernos la gorra colorada como ocurría hace 3 meses, ¿no? Entonces, es posible que este cambio de era que marca la decadencia de Estados Unidos, la decadencia de un imperio, siempre tiene estas características, ¿no? También signifique el inicio de la decadencia de una ola ultraderechista que viene con mucha fuerza. Sí, pero yo creo que los tiempos históricos son largos y ojalá fuera así, ojalá se resolviera rápidamente. No sé si un autócrata necesita más de 42% de popularidad. Con 42% bailan sevillana, o sea,
con ese 42% afirma su autoridad, sobre todo porque el otro 60% que puede estar en contra, no tiene líder, no tiene articulación, no se ha visto todavía, por lo menos, que el Partido Demócrata haya encontrado una manera de oponerse efectivamente, de manera efectiva a Trump, y mientras tanto siguen las deportaciones de inmigrantes, siguen las deportaciones de niños separados de sus padres, el envío a cárceles horrendas en El Salvador, sigue la persecución en las universidades. La semana pasada celebrábamos, o antepasada, perdón, celebrábamos que Harvard le había dado cara, como se dice, el parelé, y sin embargo ahora se dio algo que no sabemos si es de fondo o de forma, pero le cambió el nombre al Departamento de Inclusión y Diversidad por las presiones de Trump. Y a mí me parece que las personas autoritarias, cuando se ven en estas encrucijadas de pérdida de poder, o que lo que están tratando de hacer no les resulta, se ponen violentos. Lo que pasa, perdona, es que el patrón de conducta, no pongo en duda lo que tú dices, creo que es una hipótesis súper razonable, pero el patrón de conducta de los nuevos autócratas de la ultraderecha ha sido justamente el de mantener una alta popularidad. Estoy pensando en Orbán, que es como el que escribió este libreto. Erdogan en Turquía, Bukele, son todos líderes que han ido copando, destruyendo el Estado de Derecho y copando o destruyendo todos los contrapesos, pero sobre la base de una popularidad mucho mayor al 50%. Entonces, aquí, sobre todo considerando que vienen elecciones a medio término el próximo año, y que son apenas, y que es el que tiene... Podría, estoy siendo optimista. Claro, pero quedan 2 años. Pero el que tiene más... No, me pasa muy a menudo. Incluso en ese escenario quedan 2 años. Sí, pero también es verdad lo que dice Yasna, porque mira, es la popularidad más baja de un presidente en los primeros 100 días. 42%. Está bien, pero... No es 10, no es 5. Está bien, pero de todas maneras es un dato que hay que tomar en cuenta. Pero segundo dato que hay que tomar en cuenta es si va a lograr hacer América grande nuevamente. Pero si eso no le interesa. ¿Ah? ¿Tú crees que eso es lo que quiere? Pero, o sea, evidentemente que... Lo que le interesa es mantenerse en el poder. Ya tomó el poder, ya vendió el discurso. Sí. Ahora... Lo que pasa es que tú no le tienes fe al pueblo norteamericano. No, yo al pueblo norteamericano le tengo fe, pero no veo la articulación política, no veo el surgimiento de una oposición suficientemente potente y articulada y unida. Hoy, 100 días. Sí. Pero si sigue dando palos de ciego, pensemos que solamente en la guerra arancelaria ha tenido que echar pie atrás a todas sus medidas. ¿En qué sentido? Primero, dilatar en 3 meses o 90 días, ¿no es cierto?, la determinación de aplicar las tarifas, le pone cara y le planta cara a China en una guerra donde evidentemente aquí, al menos en esta primera etapa, aparece China como un país que gana o un ganador, y por lo tanto no es tan simple estas bravatas y estas expresiones, incluso en las deportaciones. Fíjate, estaba leyendo que con toda la parafernalia que él ha hecho, con todo arrasar, no tomar en consideración los mínimos elementos del Estado de Derecho, ¿sabes tú que las deportaciones que ha hecho hasta ahora son exactamente las mismas que había hecho Biden? No sé si en igual periodo, pero se calculaba que no compensa toda esta reacción muy, insisto, alimentada por la parafernalia mediática con respecto al resultado. Entonces hay que ir haciendo el descreme. Biden, que digamos, y Obama también lo hizo, y los dos estuvieron en Guantánamo y ya, es Estados Unidos, hello. No es un país, digamos, que hacia afuera tenga los mismos o considere los mismos privilegios o derechos democráticos que le considera a sus habitantes. Pero en las deportaciones de Trump, de Biden, había a la aplicación de ciertas racionalidades, de ciertos criterios, horrendos, todos, pero ciertos criterios que lo hacen predecible y razonables. En el caso de Trump no existen esos criterios, entonces la gente está escondida, porque lo mismo deporta a una persona, a un ciudadano con nacionalidad, que a un militante del Tren de Aragua.
y los pone a los dos en un avión y los manda para Y los manda a la misma cárcel. Entonces, ese es el tema, que no hay un criterio, por lo tanto el miedo cunde y se ha afectado el turismo y todo eso, pero a mí me parece que en ese caos, pensemos en Pinochet, que no tenía, digamos, tampoco, no se sostenía en las encuestas, se termina sosteniendo en la fuerza. Si él puede doblegar al Poder Judicial, y yo creo que eso es lo que está por verse ahora. Está por verse. Sí, si el Poder Judicial le da el favor. Lo que pasa es que la fuerza, Alejandra, también depende de la popularidad. La mitad de la fuerza es las armas y la otra mitad es la opinión pública. Pero la yo economía, simplemente digo que 42% es bastante. No, si yo no estoy negando tu argumento, estoy solamente poniendo la hipótesis alternativa. La economía en Estados Unidos es fundamental, bueno, en todas partes. Todos los pueblos cuando sufren el bolsillo empiezan a molestarse con el gobernante, por cierto. Estados Unidos es un país que tiene una deuda pública superior al 100% de su Producto Interno Bruto y vive de la venta de sus bonos soberanos, los intereses de sus bonos soberanos. Lo primero que pasó cuando declaró la guerra comercial fue que China y Japón, que jamás se han puesto de acuerdo, logró ese milagro, empezaron a vender esos bonos soberanos. Tal cual. Todos empezaron a hacer lo mismo y por lo tanto el refinanciamiento de esa deuda es inviable si no hay compradores que se refugien en la moneda americana, que es la gran divisa del mundo. Y que era lo más estable, los bonos del Tesoro. Tienes esta contracción económica, tienes el descrédito, porque por supuesto para todos los inversionistas, trampista o no trampista, las certezas jurídicas son fundamentales. Y sin ello no van a ir a invertir a Estados Unidos. No lo van a hacer, porque además puede caer Trump, pero va a seguir el movimiento MAGA, que son unos fanáticos incondicionales. Yo creo que esa fuerza es más peligrosa que la de los militares, fíjate, en Estados Unidos. ¿Te puedo agregar algo? Yo lo que sí te concedo, Ale, es por lo que mismo, hoy día... Yo creo que un pueblo mal educado, con poca posibilidad de acceder a la racionalidad de las bolsas del mercado, y que cree o puede creer que son los inmigrantes la causa de su pobreza, vayan a decir, nos equivocamos. El sesgo de autoconfirmación va a decir, todo el mundo está contra Estados Unidos, apoyemos a nuestro presidente. Mira, lo que a mí me consuela hasta ahora es que por lo menos internacional... No soy tan optimista como ustedes. No, si yo no soy optimista. ¿Puedo terminar mi frase? Lo que te concedo, Ale, es que me cuesta imaginar hoy día que siendo MAGA, el movimiento que se tomó el Partido Republicano igual MAGA, MAGA igual Partido Republicano, claro, hoy día se produzca una fisura. Porque incluso los republicanos que están mirando con algunos por ahí más sensatos, con cierto espanto todo lo que está pasando, están calladitos porque también tienen miedo. Porque el estilo de Trump es bien matonesco, es de mucha venganza. Entonces, me hablaste mal de mí, me vengo de ti. Y así con todo, desde las universidades, pasando por los analistas políticos, pasando por los periodistas, los medios de comunicación, todo. Pero la pregunta, que yo en eso sí coincido con Yasna, o sea, yo creo que hay un minuto en que esa base que votó por él, por una cuestión económica, y no por el fanatismo, sino por una cuestión económica, va a empezar a darse cuenta que en realidad no está llegando el beneficio de esta nueva era. Y ahí yo creo que se va a producir, y efectivamente en 2 años más, estoy de acuerdo contigo, puede darse una derrota en las elecciones de medio término. Hablaremos en 2 años más, de todas maneras, 2 años más. Si esto ha pasado en 100 días, me parece un tiempo tremendo, es tremendo. Pero estoy de acuerdo contigo que cuesta imaginarse a un pueblo levantándose contra un presidente norteamericano. El daño, yo insisto, el daño a la ultraderecha internacional es mayúsculo. Y la externalidad de favorable a la derecha en general también. Las elecciones de Canadá fueron absolutamente determinadas por el llamado de Trump a votar por los conservadores. O sea, Trump es el responsable del triunfo de los liberales en Canadá. Claro, pero Canadá, pues es la gente más buena y con mejor educación del mundo mundial. Pero parece que igual está desplomado. Es una baja valoración de parte importante del pueblo norteamericano. Pero es que lamentablemente... Pero igual está desplomado el gobierno de Trudeau. Había tenido que adelantar elecciones, o sea... Está logrando lo imposible, como que se pusieran de acuerdo, como tú decías, Japón y China en un punto ahí determinado. Ahora, China está roncando y también yo digo, qué triste ser un país satélite, porque ahora China viene y dice,
a Chile, le dice, ese proyecto quiero que vaya, acá me pone seguridad, o si no... me compensa. O me compensa. O sea, los imperios son matonescos aquí y en la Quebrada del Ají. Tenemos que cambiar de tema. Bueno, pues usted es la que manda. Tenemos que cambiar de tema porque parece que dentro de todo hay una posible buena noticia, todavía no se anuncia, pero es esperanzador que esta Comisión por la Paz, que tiene que resolver, darle una sugerencia al presidente de cómo resolver el tema mapuche, tuvo unas demoras de último minuto, aparentemente porque había mucha presión, sobre todo sobre los comisionados que vienen de los partidos de derecha y ultraderecha, que aparentemente se van a resolver a favor de un acuerdo. ¿Nos quieres contar, Yasna? A ver, hoy día vencía el plazo. A la hora de esta grabación todavía no se conocía el informe, pero el antecedente que tú entregas es determinante para pensar que sí va a haber acuerdo, aunque no solamente republicanos quien estaba poniendo trabas, sino que... Por eso dije derecha y ultraderecha. Sí. Otra vez no te escuché. Sí. Y otra vez me echaste el agua. Sí. Y otra vez te digo que eso no... Pero es que si no queda como que yo no lo dije. No, lo que pasa es que mientras tú introduces el tema yo estoy preparando, porque a mí a esta cabecita se le olvida las cositas. Entonces, lo que sí creo que hay que hacer notar, más allá de que este acuerdo vea la luz o no, es que en 3-4 años pasamos de un cierto consenso en torno a la posibilidad de un Estado plurinacional, o a lo menos reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, a esta situación de militarización indefinida de la macrozona sur. Ya no hablamos del Gualmapu, hablamos todos de la macrozona sur. Y además es un consenso, o sea, no es que haya críticas a esto, hay un consenso transversal, porque entre medio fue tal la espiral de violencia en contra de las comunidades mapuches largamente postergadas que se instala la violencia, y cuando se instala la violencia se instala en todas partes. Y hoy día existe terrorismo etnonacionalista en la zona que va a tener adhesión en la medida en que no se solucione el conflicto de las tierras. Entonces, el problema hoy día se traba en torno al fondo para comprar y restituir las tierras a sus legítimos dueños, que son las comunidades de los pueblos indígenas. Y esa era la traba que le estaba poniendo Renovación Nacional. Por ejemplo, el gobierno la calculaba en $5.000 millones. Pero ¿cuánto cuesta mantener la militarización de la Araucanía? En plata, en vidas, en convivencia nacional, en salud de la democracia. De democracia, claro, porque al final es resignarse a que en ese territorio no hay democracia. Claro. Y hay que pensar que estamos hablando de esto sobre la base de un informe anterior hace 23 años, 2003, el informe que encabezó el presidente Elwin sobre verdad, justicia y nuevo trato para los pueblos originarios, en que Chile, con todos los líderes que ya estaban ahí representados de derecha a izquierda y de los distintos pueblos originarios, reconocieron que se había perpetrado un genocidio en contra de los pueblos originarios y un despojo sistemático. Entonces, esto requiere dinero, voluntad política, pero también requiere voluntad de... Hay un actor que no dice agua va, y son las forestales. Tienen legítimo derecho a mantener, ellos no engañaron ni se apropiaron de los títulos de merced de los mapuches. Efectivamente, ellos compraron y pagaron debidamente, pero hay un problema del cual ellos son también actores. Pero no compraron un objeto robado. Pero compraron, claro, hay receptación. Hay receptación por lo menos, claro. Claro, porque mira, ese tema de los títulos de merced, que antes de eso, ¿cómo nos hacemos cargo de cuál es la historia que vamos a contar? ¿No es cierto? ¿Cuál es la historia? La historia es que, por un lado, ¿no es cierto?, un pueblo que habitaba este país es despojado a lo largo de varios años, ¿no es cierto?, de sus tierras, es lo que se llama esta ocupación, ¿verdad?, y que luego el Estado de Chile, a partir de 1883 más o menos, hasta 1930, trata de compensar esto con los llamados títulos de merced, pero que luego viene otra oleada colonizadora que engaña a estas personas, porque eso es lo que ocurre, que no saben leer, que no saben escribir, y sobre la base del engaño
les compran estos títulos de merced o les hacen firmar más bien documentos, y eso es parte de una historia que hay que aceptar que ocurrió. No sé si todos los involucrados en este conflicto, llámese, como tú dices, las forestales, los antiguos dueños, los colonizadores anteriores, en fin, aquellos que dicen yo no sabía, no tenía idea, yo jamás quise engañar, y el propio pueblo mapuche, que es el engañado, están de acuerdo en tener una sola visión de esta historia. Y ahí hay un tema súper profundo que yo creo que tampoco en estas 9 comisiones, porque no olvidemos que desde el retorno a la democracia ha habido 9 intentos de llegar a una resolución. Y ahí hay un gran tema. ¿Cuál es la verdad histórica que queremos contar? Y en segundo término, ¿cómo resolvemos lo ocurrido? ¿Cómo devolvemos estas tierras? Y estos 4.500 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se calcula que sería la cantidad de tierras a devolver, evidentemente, lo que voy a decir no es muy popular, pero el diputado Mellado de Renovación Nacional tiene un punto. O sea, es cierto que 4.500 millones de dólares hoy día parece una cantidad imposible para el Estado de Chile. Sí, si la pregunta es cuánto cuesta no resolverlo. Exactamente, claro. A eso quiero llegar. ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cada cuánto se renueva el estado de excepción en la macrozona sur? ¿Cada 30 o 90 días? Sí. Ojo, ni siquiera estoy diciendo con esto que la violencia de la macrozona sur y en el contexto del conflicto es el conflicto mismo, porque yo creo que ahí hay que hacer una separación con grupos radicalizados que hoy día tienen otra agenda, pero de todas maneras esa agenda y esos grupos radicalizados surgen a partir de un tema que no se resolvió en su debido momento, cuando la política no fue capaz de resolver un problema que era esencialmente político. ¿Cuánto cuesta resolverlo? ¿4.500 millones de dólares? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si no lo resolvemos, el problema se va a seguir profundizando. Ahora, yo creo que esta comisión tiene una gran ventaja, que es la posibilidad de tener la firma de una comisionada del Partido Republicano, que por lo que ha dicho o ha trascendido hoy, incluso fue presionada con que le iban a quitar el cupo, porque claro, en un año electoral lo que le renta políticamente a esa colectividad y otras es decir, no estamos con el gobierno en esto. Pero creo que si esta comisión logra mantener ese espíritu de que aquí hay un tema de Estado que es necesario resolver, donde también está Moreno, Ricardo Rodrigo, el exministro Alfredo que Moreno, de paso tiene un puesto en el directorio de Codelco. Ya. Ahora. Bueno, pero Alfredo Moreno también, yo creo que más allá de los puestos que haya ocupado y dejado de ocupar, ha sido valiente en mantener una voluntad de que este problema se resuelva dentro, y digamos, ser un representante de la derecha en este, porque de la izquierda, digamos, es más o menos predecible. Pero ojalá que este acuerdo se firme de manera transversal, y ojalá que después se aplique, porque también eso es lo que dices tú, Ana. No es la primera comisión que llega a un diagnóstico, que llega a un diagnóstico más o menos certero, objetivo de lo que ha pasado históricamente, y ahí están nuestros premios nacionales de historia que nos han contado la historia una y otra vez. Es la voluntad política la que falta. Sí. Pero ya. Con esto se nos acabó el tiempo, y ya vamos a volver en el tercer y último bloque con la entrevista a Paulina Bodanovich. Iba a decir ¿Lo has dicho Milena. 5 veces en el programa? Iba a decir Milena, ¿por qué? Porque tuve una jefa que se llamaba Milena Bodanovich. No, porque Milena la periodista Trump también, pues, ya que estamos hablando de Trump. La ¿Serán Milena, parientes? Vamos a preguntar. La vamos a preguntar. Ya. Bueno, Paulina Bodanovich, que nos viene a contar todas las razones de su candidatura y luego de su renuncia a la candidatura. Muchas gracias. Hay fotos que guardan historias. Pucha, yo creo que nos siguen faltando referentes culturales en Chile para aferrarse con cariño. Un mundo que puede ser revelado. Y miro a la cola y digo, oye, está Allende, es Allende. Dije, wow, quizás ganamos. Recuerdo los primeros por lo menos 15 años de SAI donde me maltrataron mucho. Me pasa, Denise, que yo pienso en esos años y no había una mujer encarando una banda, ¿no? ¿Queremos ver quién eres hoy? Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Esta semana en Revelados conversamos con Denise Malebrán. Revelados.
solo por las pantallas de UChile TV. Hemos vuelto para hablar con Paulina Bodanovich, que nos está contando qué pasa cuando uno se baja de la candidatura. Pues ya nadie no te vinieron ni a dejar. Ah, no. Qué malo. No, quiero decirles, hola, pues, partida súper contenta de estar acá, les agradezco que me hayan invitado muchas veces y no había podido venir, así que estoy muy contenta porque siempre las veo, ahí en la noche con mi marido las vemos. ¿Y te excelente. ¿No? ¿Ah? ¿Te entretiene? Sí, me encanta el programa. Ya, nosotros tuiteamos, decimos siempre, yo prefiero decirlo, estamos tuteando a todas las autoridades. Es que uno es persona. Salvo que el presidente viniera para acá, yo lo trataría de presidente. Tú nomás. Ya. Ah, ¿tú lo tratarías al presidente? Sí. Mira qué patúa. Bueno, ya. Bueno. Así que eso lo dejamos listo. Eso. Pero ahora, si es condición para que venga, yo lo trato de usted. Pues. Eso, claro. Ya no más. Bueno. Su majestad, le diría, su majestad. Oye, llegué con altas dificultades porque hay un concierto ahí en el Estadio Nacional, así que me bajé, tomé un taxi. Ahí tuve toda una fórmula ahí para poder llegar, así que contenta de estar acá, chiquilla. Pero yendo a lo serio, ¿qué pasó? Han sido, ¿cuántos? 18 días desde la proclamación. Los analistas y comentaristas de la política se han dado banquete diciendo que fue un error, que siempre fue un error, que digamos, era una aventura personal. ¿Qué pasó? ¿Fue un error? ¿Fue para manejar las tensiones internas o había un propósito en tu candidato? Fue una definición política del partido. Fíjate que ha habido y hubo, yo creo, 3 meses de un asedio al Partido Socialista que yo nunca había visto antes. Y hablo del partido porque la verdad es que se cuestionaba por qué no se proclamaba Carolina Toá, por qué no tomábamos la definición antes, por qué esto, por qué lo otro. De verdad fue un episodio que a mí me parece extraño porque, por ejemplo, ahora la Democracia Cristiana decidió no ir a la primaria que inscribimos hoy día y yo creo que esa es una muy buena noticia para el progresismo, que desde el Partido Liberal al Partido Comunista hemos inscrito esta primaria, son 8 partidos, esta primaria no es para los partidos políticos, esta primaria es para que la ciudadanía, para que los independientes puedan votar y decir qué candidato o candidata prefieren que sea la que encabece el proyecto del progresismo. Pero la Democracia Cristiana tomó una definición y yo he sido muy respetuosa de eso, yo no la comparto, yo creo que la Democracia Cristiana debió haber ido en esta primaria, pero no se me ocurriría salir con el nivel de odiosidad que tuvimos que soportar en el Partido Socialista. ¿De quién? Perdona. De todos, o sea, aquí los medios, pero obviamente a los medios los alimentan otros, si los medios informan o puede tener un poquito más de color en ciertas cosas, pero los medios se alimentan de la información que existe y evidentemente cuando yo llegué un día al Senado y veo que hay una carta firmada por todos los senadores socialistas y por todos los senadores del PPD pidiendo que tuviéramos una definición en el Comité Central para que hubiera una candidatura única del socialismo democrático, a mí me parece que no corresponde. Los parlamentarios, son mandatarios de los partidos, pero no dirigen los partidos políticos, salvo que hayan concursado y que tengan un puesto dentro de la mesa, como es el caso mío o el caso de, en ese momento, Alfonso Durresti, de Daniela Chiccardini. Pero les digo que ha sido un episodio bien complejo. Ahora, más allá de la proclamación y lo otro, yo no veo ningún, digamos, perjuicio de haber tenido una posibilidad de tener una candidatura, porque la verdad es que yo nunca pude hablar de la candidatura porque simplemente tuve que estar defendiendo al partido y a la decisión. Entonces, tampoco uno puede ser abogado en causa propia, eso es algo que yo aprendí desde chica. ¿Pero por qué la bajaron entonces? No, si no me bajaron. Entonces, ¿cuál fue la...? Yo renuncié. ¿Por qué? Y es muy distinto porque cuando dicen la bajaron, es como que hubiera habido aquí una definición del partido. Yo decliné la candidatura que el partido, el Comité Central, definió tener. ¿Por esta sede? ¿Ya? No, por razones políticas. ¿Cuáles? Entonces, cuando a mí me nomina el Pleno del Comité Central, yo escuché en la radio que esto era el Politburó, que era como Corea del Norte. Yo no sé, eso es no conocer el Partido Socialista de Chile.
El Partido Socialista de Chile jamás tiene acuerdos unánimes, jamás toma decisiones con tarjeta todos arriba. Es un partido muy democrático, pero si te con apoyó mucha el Comité Central, ¿por qué diferencia. decides renunciar? Porque cambiaron las condiciones políticas. Ahí cuando se hace un alto en ese Comité Central, fuimos a la reunión de la mesa del partido, definimos ciertas tareas para cumplir para que la candidatura tuviera viabilidad. ¿Ya? Y una de esas condiciones era que otro partido del socialismo democrático apoyara esta candidatura. Eso no se dio porque el día sábado, como todos sabemos, el Partido Radical apoyó a Carolina Toá, de manera tal que si había 3 partidos del socialismo democrático allá, era inviable desde el punto de vista político, porque yo podría haber seguido con la candidatura, pero era totalmente irracional seguir con la candidatura si estaba, y el socialismo democrático sin el Partido Socialista no existe. Nosotros somos esenciales en esa construcción porque somos el partido más grande, el partido que tiene más territoriales, el que tiene más alcaldes, más concejales, más gobernadores. Entonces, la verdad, había que tomar una decisión y yo decliné ante el Comité Central el día lunes. El Comité Central escuchó, me pidió que yo siguiera, se especuló mucho el día martes que yo me iba a volver a subir, que este era un tongo, que el elástico, porque pareciera ser que, no sé si será porque soy mujer o no, pero de verdad, también el día martes me dieron como bombo en caja, tanto que yo venía escuchando una radio y llamé a la radio y le dije, oye, yo lo escuché. Sí, déjenme hablar, le dije, porque todo lo que están hablando es mentira. Ya, está bien, está bien. Ahora, asedio, bullying, todo eso pasó. Hubo mucha crítica, pero porque hay razones para pensar que fue un error. Entonces, ¿cuál fue, o sea, más allá de la forma, cuál es la autocrítica? ¿Hay? ¿O no? Es que mira, eso de razones para pensar que es un error, yo defiendo la posibilidad de que un partido con la trayectoria que tiene el Partido Socialista, con la cantidad de militantes que tenemos y con el despliegue territorial, pudiera tener una candidatura. Porque esa candidatura pudo haber tenido otros apoyos y haber tenido otro decurso. Pero 2 semanas antes de la primaria. Claro, sí, es la que no improvisación. es que ahí está el error, Mirna. ¿cuál? No son 2 semanas antes de la primaria. Quedan 2 meses para la primaria. Yo no hice campaña. No, la inscripción de la primaria. Por eso. Entonces, un día me dijeron, ¿qué faltó? Faltó hacer campaña. Si la campaña empieza hoy día, Ya, pero mañana. no había convicción entonces, no había convicción. No, sí que hay que... Uno tiene que hacer las cosas que hay que hacer. Yo acepté la candidatura porque el partido la pedía y luego la decliné porque creo que el momento político, entendiendo las últimas encuestas de la derecha, no voy a hablar de las encuestas del sector porque todas las encuestas del sector son malitas. Entre todos los candidatos suman muy poco. Entonces, esa es una preocupación. La derecha suma muchísimo y por lo tanto, para mí, responsablemente, creo que nosotros tenemos que ponernos detrás de un proyecto político que sea posible, que sea responsable. Me parece que eso es el socialismo democrático. Eso es lo que decía el PPD. Bueno, desde mucho eso antes. es el socialismo democrático. Sí, pero ese diálogo político no se dio entre los partidos. Se dio por la prensa. No, ni siquiera. Porque por la prensa lo que decían era eso, Sí, ¿no? pero también decían que los cupos parlamentarios, aquí nunca ha habido negociación de cupos. A mí esta política transaccional me da en lata. Así como que ganaron. Ayer en la radio decían, es que no ganaron nada en la pasada. O sea, si esto no es una negociación, no es póker. Pero ¿me vamos al entendí? proyecto, porque es verdad, esto en 2 semanas más no nos vamos ni a acordar. Pero vamos al proyecto, porque sí hay una cuestión de fondo y es cuando tú dices que no hay hermandad con el PPD. Entonces, acto seguido dices, y es evidente por lo que las cifras lo demuestran, no hay socialismo democrático sin el Partido Socialista. O sea, el peso del PPD está ahí, pues no le llega a los talones, pero existe. Y está el Partido Radical, está el Partido Liberal. Entonces, ¿hay socialismo democrático? ¿Hay alma? ¿Hay etos socialismo democrático? Bueno, una de las cosas que yo puse en la reflexión que le compartí a los miembros del Comité Central era la necesidad de aunar este grupo de partidos diversos, de 4 partidos con trayectorias distintas, porque el Partido Liberal fue parte del Frente Amplio, por ejemplo. El PPD y el PS tienen un origen común, el Partido Radical es el partido más antiguo de Chile, con 3 expresidentes, con toda una trayectoria, con harta presencia territorial. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros desde estos 4 partidos logramos tener un proyecto común? Yo fui la más entusiasta desde que asumí como presidente del partido en tener este etos común. Yo hacía reuniones, los citaba, los convocaba, pero eso fue decayendo en el tiempo por distintos motivos, no de índole política, ni tampoco por peleas personales, sino porque la cosa... Cuando no hay alguien que esté como tirando el hilito... Se perdió la energía.
Claro, por otros temas, porque vinieron los procesos constituyentes, en fin, por muchas cosas. Entonces, al final, una de las cosas que yo le propongo al Comité Central precisamente es eso, es como retomar esa energía de poder conjugar a 4 partidos distintos, pero con una orientación común, que es precisamente la de ser una izquierda como que gana, que es responsable, que es posible, no una izquierda de causas identitarias o finalmente de proyectos que son maximalistas y que no se logran construir. Paulina, ¿cuánto te ahorcajó el hecho de que detrás de la candidatura de Carolina Toá hay importantes figuras del Partido Socialista, incluyendo a la propia Isabel Allende, en cuya defensa tuviste que salir poco antes de que se proclamara tu candidatura, y de hecho se considera que fue un elemento que aleonó a las bases a tener una candidatura propia? Mira, esas interpretaciones realmente hablan como de que el partido fuera una cosa, como una barra brava. Yo no estoy de acuerdo. Aquí no hubo una reacción emocional, sino más bien la necesidad que se vislumbraba de que desde el año 2013 nuestro partido no tiene una candidatura propia. Por lo tanto, aquí estos son primarias, no son la elección definitiva. Entonces, perfectamente era posible poner un proyecto, pero para eso tenía que estar todo el partido detrás. Y aquí el Comité Central, los dirigentes nacionales, los dirigentes comunales, regionales, estaban todos detrás. El problema es que había mucha gente que creía que había que estar en la otra candidatura. Entonces, finalmente, cuando tú quieres llevar adelante una pelea de principios, para esa pelea tienes que estar todos de acuerdo. Y por eso, finalmente, no era viable. Claro, porque en el fondo se estaban yendo las fuerzas para... No, pero no es un problema electoral, es un problema de ánimo, de qué es lo que quiere el partido. Entonces, finalmente, es una causa que creo yo que era mejor, finalmente, dejarla hasta donde está. ¿Y esa candidatura, la candidatura de Carolina Toá, dices tú, que se fueron las fuerzas hacia allá, ¿es hoy día correcto apoyar entonces a Carolina Toá? Es que no es que se fueron las fuerzas para allá, eso lo dijo la Alejandra. Yo lo dije yo. Sí, no lo dije yo. Lo que pasa es que cuando tú das una pelea de principios, tienen que estar todos alineados, tienen que estar todos convencidos de que es necesario ir a una candidatura que a lo mejor puede salir tercera o puede salir cuarta. Y que eso no va a tener un impacto al partido. Pero se empezaron a mezclar cosas, como que eso iba a perjudicar la negociación parlamentaria, que no tiene nada que ver. Entonces, mira, al final creo que yo no lo considero un error, porque creo que valía la pena hacer ver que el Partido Socialista no es comandado por las máquinas, por los varones con B larga, ni por lo que se dijera por la prensa. A mí me parece que se demostró que el Comité Central del Partido Socialista es autónomo de todas las máquinas. Y en el día de ayer, también cuando proclamamos a Carolina Toá, se especuló mucho durante el día de que no iba a haber, que había un desgobierno. Y yo lo que les pedí a los dirigentes nuestros fue, y les aseguré y comprometí, que el Partido Socialista va a tener sus ideas, que era lo importante de la batalla de las primarias, poner ideas. Nuestras ideas van a estar en la campaña, que esa campaña no va a ser la campaña del PPD, va a ser la campaña del socialismo democrático, y por lo tanto nuestras ideas, las del Partido Socialista, van a estar presentes. Lo hablé con Carolina antes, lo hablé anoche también en la sede de nuestro partido, y hay un compromiso en lo programático importante, porque es importante el crecimiento económico, sin duda. Para nosotros también lo es, porque entendemos que a partir de ese crecimiento le podemos dar mejores condiciones de vida a nuestra gente, pero también es importante los derechos de los trabajadores, más ahora que mañana es 1 de mayo, que hablemos de negociación ramal, que hablemos de subsidio de cesantía, que hablemos de mejorar las pensiones en Chile y que no nos conformemos con una reforma que a muchos nos deja contentos, pero no conformes. En esta disyuntiva o en esta decisión del Partido Socialista, ¿cuánto afectó que estuviera la posibilidad, aunque fuera teórica o hipotética, de que la candidata fuera Michelle Bachelet y la demora en que se resolviera que no iba? ¿Se perdió tiempo esperando a Michelle Bachelet? Yo creo que hubo un entusiasmo con eso que fomentó la posibilidad de tener una candidatura propia, porque al final era como poner nuestra voz como partido en esta campaña,
poner temas importantes a nivel territorial, pero mira, ya fue. Entonces, yo más que el análisis soy una persona súper práctica, claro, y más que tanto análisis, yo de verdad creo que ahora, para mí el peligro no está, y lo dije ayer frente al Comité Central, le dije, aquí el problema no es si la candidata se llama Carolina o se llama Paulina, aquí el problema está en que pueda llamarse Kaiser o Kast. Entonces, para nosotros lo importante es la responsabilidad política en esto, de ponernos todos detrás de una candidatura que creemos que es la que puede pelear con la derecha. Y yo lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo a la Janet Jara, que somos súper amigas, somos medias vecinas, la quiero N, pero creo que su candidatura no es suficientemente competitiva al final con la derecha. Lo mismo la candidatura de Gonzalo Winter o de Jaime Mulet. Por lo tanto, nuestra candidatura creo que tiene esa fuerza de poder aunar lo que fue antiguamente la Concertación, pero con una visión de futuro, con un partido que formó parte del Frente Amplio como es el Partido Liberal. Nosotros no venimos a administrar, no venimos a hacer lo mismo de siempre, ni volvemos a los 90. Aquí hay una visión de futuro que es la que tenemos que empujar con responsabilidad. Ya, pero tú dices que la perspectiva es mala, o sea, las encuestas... Pésima, ya, pues, ¿y eso qué implica? Si vemos que Kaiser, Kast y Matei eventualmente pueden pasar dos de derecha a la segunda vuelta, eso yo creo que sería el fracaso más rotundo para el progresismo y para el país. O sea, pensar en la regresión que podría haber en materia de derechos sociales, cuando escuchamos acá a Kaiser que le va a quitar la PGU a la gente, que no los va a vacunar. O sea, realmente el nivel de aberraciones que le escucho yo a Kaiser, a mí me pone nerviosa por lo menos. Entonces, esa es la lucha que tenemos que dar nosotros desde lo que es el progresismo. Ya, y hablemos de esos contenidos, porque para que haya no solo uno, sino que dos referentes de ultraderecha en Chile, dos liderazgos que además sumados son más que Matei. Sí. Tiene que haber también algo pasó, o sea, no es responsabilidad del pueblo. Sintonizaron, la gente está sintonizando con eso. ¿Y qué responsabilidad tiene la izquierda y qué propuesta puede tener la izquierda para revertir eso? Para que la ciudadanía, sobre todo los sectores populares más vulnerables, vuelvan a creer en la izquierda, que antes ese era el segmento que más representaba a la izquierda. Bueno, mira, yo creo que hay una responsabilidad desde el proyecto constitucional primero, o sea, lo que significó aquello, un desorden, ideas que podían tener buena intención. Yo siempre digo, yo defendí ese proyecto constitucional por el artículo primero, que era el que consagraba el Estado social y democrático de derecho. De ahí para abajo yo estaba en desacuerdo con muchas cosas, y lo dije en ese momento, no me estoy desmarcando ahora, porque la verdad era un proyecto difícil de entender, difícil de comprender por la ciudadanía, pero sobre todo muy alejado de lo que es nuestra esencia. Después el segundo proyecto constitucional fue un buen proyecto, pero finalmente terminó torcido hacia la derecha, entonces en este efecto del péndulo. Yo creo que por fin la gente, ¿qué quiere? La gente quiere levantarse, poder salir a tomar la micro tranquila, que no los cogoteen, que no haya balazos a las 5 de la tarde en los barrios, o sea, que tengamos seguridad en nuestro círculo, en nuestros ambientes, pero también que tengamos condiciones mejores de vida, mejor acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Tenemos tremendas carencias todavía. Entonces, estos derechos sociales que por tantos años, o sea, si nos vamos muy atrás, pan, techo y abrigo, estamos más o menos igual, de los gobiernos radicales, o educar es gobernar. Entonces, y efectivamente la gente, yo creo que los beneficios y las políticas públicas que van en beneficio de la ciudadanía, a lo mejor se dan como por descontadas, como que es lo que tiene que haber, y no se valora suficientemente el esfuerzo que hace el Estado en ciertas cosas. Por ejemplo, el copago cero es algo que la gente valora mucho, en salud, de no tener que pagar el copago, digamos. Pero no sé si se entiende que eso es un esfuerzo que hace el Estado, que hay recursos que se ponen ahí, que los recursos para la lista de espera no están, pero además hay una mala gestión y que hay que mejorar esa gestión pública, que necesitamos modernizar el Estado. Esto no es contra los funcionarios públicos, sino que de verdad cuando hemos visto lo que ha pasado precisamente con la gestión de las listas de espera, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que haya 3 sistemas en paralelo, que no sé qué, que unas listas para esto? O sea, hay que hacer un esfuerzo por mejorarle la calidad de vida a la ciudadanía y que se comprenda que ahí hay un esfuerzo del Estado y que cuando nos dicen que vamos a quitarle todo al Estado, eso no va a ir en beneficio de la gente.
Pero cuando tú dices, yo te pregunto, ¿qué le pasó a la izquierda que dejó de interpretar a esos sectores? Y tú como que partes el relato en la Convención Constitucional, pero el estallido fue anterior a la Convención Constitucional y fue, bueno, surgió la bandera de los 30 pesos en 30 años, pero alguien la inventó, no necesariamente convocaba a todas las distintas expresiones. De hecho, no había una demanda, había una cadena de demandas distintas, inorgánicas, nadie lideró eso, pero fue en contra de lo que estaba pasando. Eso sí que lo tenemos claro. Contra la política o contra los políticos. Claro. O sea, yo me acuerdo que hay una vez, Jadwe fue a una... También y tuvo que salir cascando, claro. O sea, era como contra todos. Sí. Bueno, pero la rabia se acumula también. Ahí acuérdate que había... Ahí los ministros y subsecretario Piñera dijeron frases horrorosas. El subsecretario de Salud dijo que la gente iba a las 5 de la mañana a hacer vida social a los consultorios. El ministro, no me acuerdo si de Hacienda, dijo, bueno, claro, el pan está caro, pero compren flores, que bajaron. Entonces, dime esto como de María Antonieta. Los bingos. Entonces, los bingos para la educación. Claro, los bingos, las completadas para la educación. Entonces, la verdad es que había una insensibilidad que yo creo que conserva la derecha y que finalmente la gente se cansó. Pero pasa un poquito lo que pasa en Estados Unidos, que las políticas progresivas no las impulsa la derecha, pero es la derecha la que convence al pueblo de que hay otro enemigo, de que hay alguien que les perjudica su sistema de vida social en Chile, que no hace lo suficiente contra la delincuencia y la izquierda se queda sin bandera. Ahí existe una elaboración política de cómo abordar, por ejemplo, los temas de seguridad, respetando los derechos humanos, pero que se entienda, que la gente diga, así me voy a sentir más segura. Es que la derecha es experta en asustar a la gente, yo creo. O sea, el miedo, poner el miedo y yo no quiero desconocer la situación de inseguridad en el país, porque creo yo que todos habremos sido víctimas de algún tipo de delito, en mi caso varias veces. Entonces, creo que no es por disminuir y ni minimizar esto, sino decir, cuando tú tienes todo el día instalado el miedo. Fíjate que todos los días los matinales están mostrando portonazos, esto, es una sucesión. Se murió el Papa, no tuvimos ningún portonazo, nada, porque solo teníamos al Papa. Se entierra al Papa, vuelven los portonazos, Entonces, es una cosa como de verdad de tener instalado el miedo como algo, como tu telón de fondo, así como está este lindo telón de acá atrás. Flores carnívoras. Claro, unas flores carnívoras y unas flores del pájaro, que me encantan. Sí. Entonces, pero claro, es como eso, como pero está todo el día. ¿Cómo compites contra eso? Porque es muy difícil competir contra un discurso fácil, simple, muy de red social, muy de TikTok, claro, que llega mucho. Y sin solución, porque en el fondo es la crítica. Yo creo que la izquierda tiene un problema para comunicar. O sea, nosotros tenemos un problema. O porque no le creen a la izquierda que hoy día sí les importa la seguridad o que hoy día sí les importa el crecimiento. Claro, pero es que yo creo que es una mezcla de cosas, pero es mucho más fácil la crítica. Y yo me acuerdo de Desbordes cuando estaba Leira así, de alcaldesa, y dijo, yo en 2 días voy a sacar los toldos azules. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto llevamos? ¿Y qué dijo ahora? Que en 2 años a lo mejor va a poder sacar los toldos azules. Entonces, es re fácil, como dicen, otra cosa es con guitarra. Chaguán le lleva una guitarra al presidente. Entonces, bueno, yo creo que el discurso, más que discurso, tenemos que ver acción. Y ahí, por ejemplo, en materia de seguridad, yo creo que el gobierno ha hecho harto, pero también ha faltado a lo mejor acciones mucho más concretas en las poblaciones, en los lugares donde se sabe que hay armas, que hay droga. Mira, hoy día fue todo este día el funeral del narco. Ya, y tú ves una casa de 3 pisos, que a todas luces no debe tener ninguna regularización, ninguna cosa. Entonces digo, si la gente al final en el barrio ve que nadie hace nada, todos saben que ahí vive el narco, y no se hace nada, bueno, ¿qué confianza puede tener la gente en el Estado? Porque Paulina, finalmente el Estado abandona aquello. Entonces yo he sido partidaria, por ejemplo, de que haya operativos policiales dirigidos por la Fiscalía, como corresponde, pero con un cerco militar, que no es militarizar la ciudad, que no es poner militares al orden público, no, hacer un cerco de seguridad, un operativo que las policías puedan entrar en condiciones de seguridad, porque falta esa decisión, esa, comillas, mano dura que ofrece la derecha
en una solución en que los ciudadanos, la gente en las poblaciones, en los barrios, sienta que realmente se va a poder terminar con la lacra que significa el narcotráfico. Paulina, nos queda medio minuto, pero no te puedo dejar de preguntar por Manuel Monsalve. ¿Cuánto le ha afectado, le ha dolido o todavía le afecta ese caso al Partido Socialista? Porque si pensamos en posibles figuras presidenciales o candidatos con promisorios, hace 1 año, 2 años, él estaba en ese listado. Sí, bueno, son casos dolorosos de distinta índole, lo que ha ocurrido con Isabel Allende, con Manuel, en fin, son distintos cosas que han ocurrido y que evidentemente afectan, yo creo, más en lo personal. Yo distingo también un poco lo político o el impacto al partido de lo que significan las personas. Aquí estamos hablando de compañeros, de compañeras con los que uno convivió. No es mi caso, yo nunca fui parlamentaria, por lo tanto no tenía un contacto tan directo, pero hay otros que sí lo tuvieron durante mucho tiempo y que por supuesto ha producido dolor, pero son temas que, como la vida misma, pues hay que tratar de irlos superando de a poco. Oye, un sí o un no. ¿Va a haber buena onda como pidió ¿Va a haber Michelle qué? Bachelet? ¿Buena onda como pidió Michelle Bachelet en la primaria? Yo creo que es imposible que haya buena onda. Que haya mocha. Ahí está la nomás. cuña. Oye, que haya mocha. Que haya mocha. Lógico, sí. Tiene que haber discusión. Si sabes qué, parece que la dictadura también nos metió que no se podía ni hablar de política, de religión, que no había que haber conflicto, que no se podía discutir. Y pueden salir Ojalá bien, ¿o no? haya toda la discusión posible, porque finalmente en un país democrático, que pucha que nos costó recuperar la democracia, tiene que haber pelea, tiene que haber discusión. Ahora, fraterna, evidentemente, y no estoy llamando a los combos ni que se encuentren a la afuera ahí a coscachos, como eso era antes, y ahora ya no se puede tampoco. Pero no estoy llamando a eso, pero sí a una discusión y que enfrentemos proyectos políticos y que se vea por qué Carolina Toá es distinta de Gonzalo Winter, de Jaime Muleto, de la Janet Jara. Porque esto no es un concurso de cara. Aquí son ideas. Así que, ¿por qué el proyecto del Partido Comunista es distinto del proyecto del socialismo democrático? Me parece fundamental. Y no solo que haya debate, ojalá los haya mucho, pero también que haya confrontación. Pero la confrontación siempre tiene que ser de ideas y sin descalificaciones. Bueno, pero con mocha. Si seguimos hablando, vamos a entrar a pelear con el canal. Así que muchas gracias. No es mi ha sido intención. una interesante conversación. Nos vemos el próximo miércoles. Y escúchennos, véannos, síganos, ¿dónde? Ustedes Tinder, saben pues. eso de memoria, ¿no? Tinder hizo un camión para que uno vote todos los objetos que te regalaron los ex. Y yo encuentro magnífica la idea. Así que estoy esperando que pase el camión frente a mi casa. Está buenísimo. Ya nos vemos próximo miércoles. Chao.